Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 31. Llamas gruñidas. Te quiero, Sparks. Algo dentro de ella se desgarraba. El parpadeo se apagó. Sus sentidos se apagaron. El horrible resplandor azul verdoso se desvaneció, dejándola vacía. Entonces, cayó. Entre un parpadeo y otro, estaba en el suelo con la cara hacia el aguacero. Todo menos el centro de su visión era negro, e incluso esa pequeña isla de luz se desvanecía rápidamente. Si todo se estaba volviendo oscuro de todos modos, ¿por qué luchaba tanto por mantener los ojos abiertos? El último dolor se desvaneció en entumecimiento. Yo soy, la oscuridad la envolvió. Aquí. Toshinori rugió mientras atravesaba la lluvia cayendo, y luego aterrizó en la calle dañada de la ciudad en medio de una ráfaga de viento que momentáneamente dispersó la lluvia. Una serie de estruendos resonaron detrás de él como truenos mientras el sonido de su carrera supersónica le alcanzaba. Podía ver tres figuras alrededor del origen de la C. Uno estaba de pie con un traje extrañamente seco, mirándole con ojos dorados brillantes. Los otros dos yacían en el suelo ensangrentado, brutalmente heridos y demasiado quietos. Mierda. Toshinori apretó los dientes, la frustración hirviéndole en el estómago. Había salido de Tokushima tan rápido como pudo, exigiendo sus límites para recorrer los kilómetros en una docena de segundos aproximadamente. A pesar de sus esfuerzos, no parecía que su prisa hubiera sido suficiente para estos dos héroes caídos. Esperaba que su instinto estuviera equivocado y que pudieran ser salvados por el escuadrón de héroes que había visto acercándose a la zona. Pero para que eso fuera posible, tenía que asegurarse de que ese villano no estuviera allí para causar más daño. Por ello, se lanzó hacia el villano con el puño levantado hacia atrás. Texas Smash. En el último segundo, una serie de tres barreras doradas brillantes surgieron entre su puñetazo y la mano extendida del villano. El primero se rompió al instante, fragmentos dorados dispersándose antes de desvanecerse en la nada. El segundo ralentizó su puño por un instante antes de que también se fragmentara en luz. Sin embargo, el tercero realmente ofreció una resistencia significativa. Aún así se rompió, pero aguantó lo suficiente para que el villano apenas se girara para esquivar el puñetazo y su ala concusiva reducida. Aunque tuvo que contenerse un poco para proteger los edificios a su alrededor y a los héroes gravemente heridos cercanos, el hecho de que resistiera también era profundamente preocupante. Los carteles en los edificios alrededor de Toshinori explotaron mientras arcos de electricidad se lanzaban hacia él. Ahora, receloso de dejar que cualquier cosa que el villano pudiera ofrecerle golpeara, Toshinori saltó para dar una voltereta sobre ellos mientras los arcos se hundían profundamente en el suelo donde él acababa de estar, destrozando el camino. Echó un puño hacia atrás para estrellar un Detroit Smash hacia abajo. El villano le miraba, la mitad superior de su rostro claramente visible por primera vez, y Toshinori se quedó paralizado. Ojos fríos y pálidos. Pelo blanco. Múltiples dones. La herida de Toshinori ardía con un dolor recordado, fresco como el día en que casi lo perdió todo. Pero no. Lo que podía ver de la cara no era el de All for One. La estructura ósea era totalmente incorrecta, el pelo era más de un gris pálido que de un blanco puro, y los ojos tenían pupilas. Aunque aún conservaban una arrogancia y crueldad que recordaban a las de All for One, era como comparar una cerilla con una hoguera. Este no era el mismo hombre. Quizá, aunque temía las implicaciones, era un hijo del viejo monstruo. Eso iba en contra de todo lo que sabía de la naturaleza de All for One, pero él y sus motivos siempre fueron un enigma. Toshinori no podía descartar esa posibilidad, aunque entonces surgió la pregunta de por qué una herramienta potencialmente tan poderosa no se habría aprovechado antes. Preguntas que podrán responderse una vez que lo capturen. Toshinori apartó esos pensamientos que distraían y terminó su mortalita. Se giró de golpe para lanzar otro golpe, solo para encontrarse cara a cara con tres grandes cabezas azul oscuro, similares a dragones, que salieron disparadas de la espalda del villano. Sus mandíbulas exteriores estaban muy abiertas, al igual que el segundo par hundido más en sus bocas. Toshinori transformó su puñetazo en un golpe que apartó dos de las cabezas hacia un lado, destrozándolas y haciendo que el suelo se hundiera. Sin embargo, la última llegó lo suficientemente baja como para esquivar su golpe mientras avanzaba, rachada por la onda expansiva pero sin desanimarse. Con un chillido, cerró la boca alrededor del torso de Toshinori.
La presión cuando las mandíbulas de la hidra se cerraron era notable, pero no habría sido un gran problema si algunos dientes no hubieran encontrado su herida. El dolor se intensificó por un momento a pesar del calor reconfortante de Gon cuando las afiladas cuchillas de la mandíbula interna se hundieron media pulgada. Con un gruñido, atravesó la mandíbula exterior con una mano para agarrar la interior, y luego empezó a abrirla. El mundo se volvió brillante, ruidoso y doloroso. La electricidad le atravesó cuando un rayo de potencia sobrenatural le alcanzó de lleno, arrasando tanto la cabeza de la hidra como el suelo bajo sus pies. Su cuerpo ardía y se contraía bajo el asalto, más doloroso que cualquier cosa desde su lucha con el gnomo de luz, quizá incluso desde el golpe paralizante de All for One. Apretó los dientes y luego sacó la mano del golpe. Sus dedos se cerraron alrededor del muñón del cuello de la hidra, luego lo giró y lo subió por encima de su cabeza. El rayo se cortó cuando el villano fue arrastrado a su camino, su grito lo suficientemente inmutable para que no era inmune a sus propios poderes. Con un rugido, los lanzó al suelo con un estruendo, haciendo que la carretera se rompiera gravemente y rompiera ventanas cercanas con la onda expansiva. Luego giró de nuevo y lanzó al villano al aire en dirección contraria. Un instante después, Toshinori saltó al aire en persecución. Al acercarse, una lluvia de láseres morados descendió hacia él, dejando estelas de vapor a su paso. Con un rápido movimiento de la mano, los interrumpió con una oleada de aire que se elevó y lanzó al villano más alto. Con una patada en el aire para acelerar su persecución, Toshinori extendió la mano para agarrar la pierna del villano. Una ráfaga de viento absolutamente tremenda golpeó a Toshinori como un tren de mercancías, desviándolo lo justo para que su mano que agarraba fallara el objetivo mientras pasaban el uno junto al otro. Un segundo después, ambos estaban entre las nubes oscuras y bajas que dominaban el cielo. En el momento en que las nubes de tormenta le envolvieron, volvieron los rayos. La nube se volvió cegadoramente brillante con la luz reflejada, el sonido martilleó en sus oídos y el dolor volvió con fuerza. En el momento en que un arco internubes se detuvo, otro le atravesaba, luego otro en una andanada implacable. Con un aullido de dolor y esfuerzo, Toshinori juntó las manos en un aplauso. El estruendo resultante ahogó el trueno. Los vientos que producía abrumaban la tempestad a su alrededor y abrían un cráter titánico de aire claro en la nube, dejando que una columna de luz ininterrumpida de la tarde bañara la ciudad abajo. También le fracturó algo en la mano derecha y le dislocó el dedo medio e índice izquierdos. El dolor era insignificante comparado con el rayo, pero seguía siendo una señal. Despejar toda la tormenta requeriría más de lo que su cuerpo podría soportar sin consecuencias. Y eso sin contar que la tormenta se estaba reformando activamente. El agujero que había abierto ya se estaba cerrando mucho más rápido de lo que debería haber sido posible, el viento rugiendo inmediatamente en sus oídos mientras empezaba a arrastrar las nubes de vuelta. Manipular la tormenta a esta escala. Pensó Toshinori, sorprendido, mientras se obligaba a juntar los dedos. Incluso en sus momentos más ambiciosos, él y Nezu creían que el villano simplemente amplificaba y dirigía una tormenta existente. Todos empezaron de forma natural y siguieron patrones normales hasta que se intensificaron. Pero esto implicaba algo mucho mayor en escala. Necesitaba acabar con esta pelea ya. Toshinori barrió con la mirada el aire claro que quedaba. Consiguió ver la figura del villano contra el fondo de las nubes, aún cayendo por la explosión de su aplauso. Toshinori despegó y se lanzó de nuevo hacia el villano. El viento seguía azotándolo, pero la amenaza que representaba era mucho menor que el rayo. Con algo de esfuerzo, pudo superarlo y acercarse de nuevo al villano. A unas decenas de metros más abajo, por fin habían logrado controlar su caída y ahora flotaban en el aire en medio de un pequeño ciclón. Por un instante, se miraron al aire libre. El villano lanzó ambos brazos hacia adelante. Los gritos del viento se hicieron aún más fuertes a medida que se volvía más violento. Otra secuencia de 3 barreras estalla ante ellos. Al mismo tiempo, líneas irregulares de electricidad brotaron de las nubes cercanas para retorcerse en una especie de réplica irregular de barrera entre el villano y el último escudo. Detrás de todo, las hidras enroscaban sus largos cuellos alrededor del villano como serpientes alrededor de sus huevos. Toshinori retiró ambos puños, ignorando el dolor mientras los huesos se movían. Una ráfaga de aire salió de los escudos, acompañada por los vientos aullantes de la tormenta. Chocaron contra Toshinori como el martillo de Dios, empujándolo lejos y más alto en el cielo. Ni siquiera eran suficientes. Impulsó el aire para lanzarse hacia abajo a través de la tempestad como un misil. En el último segundo antes de chocar de cabeza contra las barreras, levantó ambos puños con toda la fuerza que pudo. Cleveland Smash.
Los escudos se rompieron con un sonido como cristal roto. La fuerza concusiva del puñetazo se propagó hacia adelante en una ráfaga titánica de viento, partiendo las nubes de tormenta cercanas y desgarrando a las hidras mientras el villano caía en ángulo. Dispararon más allá de los límites de la ciudad de Osaka, sobre las aguas de la bahía, rozaron la cima de la montaña más alta de la isla Awaji y comenzaron a saltar sobre el agua al otro lado. Directamente hacia la zona de donde había venido Toshinori. El lugar donde la tormenta se suponía que iba a ser más destructiva. Joder. Toshinori apretó los dientes y luego volvió a patear el aire. A lo lejos, pudo ver un chorro de agua y tierra estallar hacia arriba cuando el villano golpeó la costa de la provincia de Tokushima. Arriba, la tormenta se volvía visiblemente más tumultuosa, relámpagos iluminándose mientras las nubes comenzaban a girar ominosamente. Toshinori aterrizó en la cima de la montaña que el villano había rozado, y luego se lanzó a través del segundo tramo de agua. Los relámpagos caían sobre la tierra y el agua delante, los truenos se mezclaban en un rugido constante. Lo que parecía un tornado empezaba a descender hacia la masa terrestre, el viento aullando mientras soplaba cada vez más fuerte con cada segundo. Toshinori aterrizó en la orilla, junto a la trinchera que el villano había arrasado por el bosque donde había aterrizado. Árboles rotos y rocas volcadas estaban esparcidos a lo largo de su camino, y terminaba en un montículo elevado de escombros y tierra desplazada a lo lejos. El villano se arrodilló sobre él, claramente devastado por su impacto. Su armadura casi había desaparecido, dejando ver un cuerpo cubierto de barro y líneas moradas que brillaban extrañamente. Gritó inaudiblemente hacia el viento con el brazo derecho levantado hacia el cielo y el otro colgando flojo a su lado. Las líneas a lo largo del cuerpo del villano parecían latir y crecer mientras la tormenta a su alrededor seguía intensificándose. Un resplandor verde enfermizo estalló en sus ojos, parpadeando como una vela mientras bajaban para encontrarse con los de Toshinori. Entonces apareció una nube morada oscura y horriblemente familiar detrás del villano, apenas visible en la tenue luz. No. Toshinori bramó, sin importarle la sangre que le subía por la garganta por la fuerza. Con un estallido de furia intensa, se lanzó hacia adelante. No te dejaré escapar. El villano bajó el brazo, apareciendo otra serie de barreras ante él. La niebla de Kurohiri empezó a envolverlo como un banco de niebla que avanza inexorablemente. El puño de Toshinori atravesó los dos primeros escudos, pero esta vez se detuvo en el tercero cuando las fracturas en su mano cedieron. Apretó los dientes mientras su puño se deformaba, el dolor recorriéndole el brazo. No voy a caer aquí. El villano chilló, salivando por los aires. El sonido de su voz se volvió distante mientras la niebla de Kurohiri se extendía alrededor de su cabeza. La barrera luminosa pulsó, luego comenzó a empujar hacia Toshinori con una fuerza notable. Toshinori giró las caderas, dejando que la barrera empujara su mano herida hacia atrás mientras lanzaba el otro puño hacia adelante. La niebla oscura había envuelto por completo el cuerpo del villano. Todo lo que Toshinori podía ver era el tenue resplandor de esas extrañas grietas moradas que delineaban el cuerpo del villano en las profundidades, y la mano aún sobresaliendo. Con un esfuerzo y un bramido sin palabras, Toshinori atravesó el último escudo con el puño y agarró ese brazo, luego tiró de ella. No te dejaré escapar, villano. El portal de Kurohiri se cerró de golpe. Rastros de niebla púrpura giraron en el aire durante un momento, iluminados por relámpagos, antes de desvanecerse. Toshinori se quedó mirando el aire vacío un momento, luego miró el brazo que aún sostenía. La sangre se drenaba de donde había sido cortada cerca del hombro, saturando lo que quedaba de la manga y mezclándose con la lluvia. El resplandor púrpura de las líneas se había desvanecido, dejando el paisaje oscuro salvo por los relámpagos que pasaban por encima. Toshinori respiraba entrecortadamente mientras fulminaba con la mirada el miembro, la furia, la frustración y la decepción por su fracaso retumbando en su cabeza como un tambor de guerra. El dolor crepitaba por su brazo derecho mientras apretaba inconscientemente el puño roto, el dolor una condena más de su fuerza menguante. Por suerte, también le sacó de sus pensamientos lo suficiente como para darse cuenta de que la tormenta no se calmaba. Toshinori miró a su alrededor, y el horror se hundió profundamente en sus garras. El tornado había tocado tierra a poca distancia, una columna de aire rugiente que avergonzó a los que había visto en Estados Unidos. Los escombros eran lanzados en todas direcciones mientras el tornado abría paso por el bosque, abriendo camino hacia una ciudad cercana. Toshinori se movió. Dejó cráteres en el suelo embarrado con cada paso, arrasó árboles mientras los abría paso, talló su propio camino de destrucción por la naturaleza mientras se apresuraba a cortar el desastre inminente.
En un instante, se había colocado entre el centro de población y la tormenta que se avecinaba. La tormenta aullaba a su alrededor, los relámpagos iluminando el mundo en un estroboscópico palpitante. Con cada destello, la columna giratoria de devastación se acercaba más. No dejaría que llegara a su destino. Se negó. El poder brotó en su interior mientras avivaba las llamas de One for All, condensándolas mientras se hundía en una postura profunda. El poder parecía chisporrotear dentro de él, luego se expandió a través de su piel mientras se intensificaba demasiado para que su cuerpo deteriorado pudiera contenerlo adecuadamente. Mientras observaba, pequeños arcos de energía dorada danzaban sobre su piel junto a tenues líneas rojas de poder, visibles en la oscuridad entre destellos de relámpagos. Realmente estaba llevando su cuerpo al límite con esto. Con un rugido de esfuerzo que rivalizaba con el tornado, el puño de Toshinori se lanzó hacia adelante con toda la fuerza que pudo permitirse. Una onda de presión titánica estalló hacia arriba con un estruendo catastrófico, propagándose hacia afuera mientras deformaba el aire y apartaba la lluvia que caía. El tornado se distorsionó y luego se fragmentó al verse completamente interrumpidas por las corrientes de aire que lo alimentaban. Cuando la tempestad artificial golpeó las nubes, fueron destrozadas y apartadas, agitándose mientras fluían lejos de la oleada conclusiva de poder. Un momento después, la luz del día volvió a brillar a través de la tormenta, calentando su cuerpo empapado y helado. Mientras Toshinori miraba hacia arriba, ese calor era solo superficial. Las nubes podrían haberse abierto sobre él, pero la tormenta no se había disipado. Mientras observaba, las nubes se arremolinaban por los bordes, arremolinándose y comenzando a fluir lentamente de vuelta hacia el agujero que abarcaba la ciudad que había hecho. Desde luego, no tan rápido como lo habían hecho sobre Osaka, pero con igual de inevitable. Apretó los dientes mientras miraba desafiante al cielo, luego volvió a retirar el puño. Si una ya no es suficiente, tendré que, de hecho, se sobresaltó cuando una mano cayó sobre su hombro, luego saltó hacia atrás mientras se giraba de golpe. Aux flotaba en el aire no muy lejos de donde había estado, con una expresión sombría mientras los vientos lo azotaban. Sostenía el brazo cercenado del villano con una mano, que Toshinori se dio cuenta tarde de que debía haber soltado mientras se preparaba para espantar la tormenta. Perdona que llegue un poco tarde a la fiesta, dijo Aux, rascándose la nuca mientras levantaba el brazo cercenado. Supongo que el resto de este tipo logró escapar. Toshinori frunció el ceño y luego asintió. Se detuvo el tiempo suficiente para que el teletransportador de la liga lo sacara mayormente. El portal se cerró antes de que pudiera arrastrarlos de nuevo. Como un lobo mordiéndose la pierna atrapada. Aux silbó en voz baja. Esperemos que eso los deje fuera de combate un tiempo. Dadas las pesadillas que All for One ha ideado en el pasado, no soy optimista al respecto. Toshinori negó con la cabeza cansado, luego volvió a mirar hacia las nubes que se acercaban sobre él. El viento había vuelto a aullar bajo, moviendo su pelo salvajemente alrededor de su rostro mientras la lluvia volvía a caer. Ahora, tengo que ocuparme del resto de esto. Espera un segundo, All Might. Aux le interrumpió, levantando la mano libre. Todos los habitantes de la ciudad han sido evacuados a refugios antitormenta. Has lidiado con el tornado y has superado lo peor de la tormenta. Lo que quede probablemente cause daños considerables, pero no es nada de lo que la ciudad no se recupere. ¿De verdad puedes permitirte gastar más de tu poder intentando deshacerte del resto? Una chispa de ira se encendió en el pecho de Toshinori. Su primer conflicto importante desde que reveló su secreto, y uno de los otros héroes principales ya le trataba como si fuera de cristal. Era más débil, sí, pero One for All aún tenía suficiente para esto y más. Con los dientes apretados, respiró hondo y luego soltó el aire. Mientras lo hacía, sintió la sangre burbujear en la parte trasera de su garganta, mucho más de lo que había sentido jamás mientras tenía Bon fluyendo por él. Aux tenía razón. Por mucho que odiara reconocerlo, realmente no podía permitirse volver a intentar la tormenta. Esta pelea le había agotado mucho, y a pesar de sus mejores esfuerzos, el villano responsable seguía ahí fuera. Entre él y All for One, las brasas restantes de One for All parecían aún más apagadas y angustiosas que antes. Igual de mal, la batalla le había dejado muy dolido. El rayo le había hecho un buen daño. Su cuerpo alternaba entre hormigueos y ardor mientras sus músculos se contraían y se acalambraban, y tenía un dolor de cabeza terrible que probablemente no auguraba nada bueno. Su costado, en particular, ardía de dolor donde los dientes de la hidra habían encontrado apoyo, junto con la agonía familiar de haberse exigido demasiado. Su mano derecha ardía intensamente por la fractura interior, un dolor que no sentía en mucho tiempo. Su otro brazo. Toshinori bajó la mirada.
Por suerte, su brazo izquierdo no parecía estar roto. Sin embargo, eso claramente había estado mucho más cerca que nunca. Su mano era un mosaico de moratones, y el dolor que abarcaba todo el miembro dejaba claro que el resto no estaba mejor. Abrió la mano y sintió algo dentro de él rechinar y resistirse. Casi con toda seguridad se había dislocado varios huesos más, y probablemente fracturado otros. No era ni de lejos tan grave como lo que Izuku se había hecho una y otra vez, pero las similitudes eran innegables. Había llevado su cuerpo debilitado demasiado lejos del límite, aunque aún podía soportarlo mucho mejor que el de su sucesor. Intentar otro puñetazo como el anterior definitivamente empeoraría las cosas. Aunque una combinación de Bone y Recovery Gel probablemente podría ponerle en marcha tras los hechos, ya no era precisamente un hombre joven. A su edad, las heridas simplemente no sanaban tan bien como antes, con intervención de Kirko no. Esta pelea casi con toda seguridad había acortado su límite tal y como estaba. No podía permitirse el riesgo de intentarlo de nuevo, no con tanto peso sobre sus hombros. Resignado, asintió y luego miró el brazo amputado. Definitivamente tenían múltiples quirks y se parecían mucho a All for One. Vamos a devolverlo a la HPSC para que puedan hacer un análisis de ADN. Aux miró el brazo como si se hubiera convertido en una serpiente en su agarre, luego se arrodilló. Súbete. Toshinori arqueó una ceja al joven héroe. Soy perfectamente capaz, lo eres. Y nos llevarías de vuelta a la sede más rápido de lo que yo puedo. Aux aceptó sin problemas. Sin embargo, entre los dos, yo no soy el que tiene límite de tiempo y que además acaba de recibir muchos rayos. Creo que te mereces un descanso. El aliento de Toshinori siseó, lo que una vez más le recordó el sabor a sangre en su lengua. Reprimiendo un gemido, soltó su forma muscular y avanzó a paso pesado por el barro. Estoy seguro de que a Aizawa le gustará el giro cuando le cuente a él y a Nezu pronto. Estaban en el aire. Era una experiencia surrealista volar así bajo el poder de otra persona. Seguía sintiendo que debería seguir un arco, que debería sentir la ingravidez de la caída libre, pero en cambio continuaron en línea perfectamente recta, apuntando hacia arriba para atravesar lo que quedaba del agujero que había abierto en la capa de nubes sobre Osaka. Al pasar por la ciudad, Toshinori miró hacia abajo. Mi móvil desde luego no sobrevivió, así que no puedo comprobarlo. ¿Sabes qué fue de los dos héroes que primero se encontraron con el villano? Aux le miró por encima del hombro y luego asintió. La mirada en sus ojos no era nada tranquilizadora. Cortavientos y vivace. Aux confirmó. Desgraciadamente, fueron declarados muertos en el lugar. Toshinori se quedó paralizado. Windbreak había estado entrando y saliendo del top 100 durante los últimos 10 años aproximadamente. Había sido bastante notoriamente arrogante respecto a la fuerza de sus escudos, desafiando a menudo a potencias superiores en el ranking para poner a prueba sus límites frente a él. Aún así, tenía un historial sólido de incidentes resueltos y civiles protegidos, según recordaba Toshinori. Pero el nombre que realmente le escalofrió fue el segundo. Probablemente no la habría reconocido hace poco más de un mes. Sin duda había oído hablar de ella o visto algo sobre ella en algún momento antes de eso, pero no podía seguir la cuenta de todos los héroes que encontraba. Pero luego llegaron las prácticas y la expresión de emoción en la cara del joven Kaminari al presentar su elección antes de heroísmo, encantado de hacer prácticas con su tía. Si Toshinori aún tuviera estómago, probablemente habría vomitado. Oh, no por un momento, Kazuo estuvo absolutamente seguro de que estaba a punto de morir. Había sentido los impactos destrozar su nuevo Kirk de escudo como si fuera cristal, y luego vio el más breve destello de unos furiosos ojos azules atravesando la oscuridad, la niebla giratoria, su alma. El viento de ese último puñetazo atravesó la puerta de teletransporte, empujándole hacia atrás por un instante hasta que su vuelo fue detenido por el agarre de hierro de un titán que le sujetaba el antebrazo. Esa mano había sido implacable, ineludible, y transmitía una verdad absoluta e innegable. El ser que le mantenía cautivo era la cúspide del poder humano. Lo que enfrentó no fue menos que un dios disfrazado de hombre, muy parecido a All for One. All Might era algo más allá de la comprensión, una cima mucho más allá de lo que Kazuo podía alcanzar tal y como era. En toda su vida, solo esos dos le habían hecho sentir tan débilmente repugnante. Entonces el portal se cerró. Kazuo se había desplomado hacia adelante mientras el impulso de la tira le llevaba, completamente desequilibrado. Había logrado sujetarse con el brazo herido, que le resultó extremadamente doloroso, pero luego cayó de lado cuando el otro brazo no pudo sostenerlo. La corta caída al suelo le había provocado una nueva oleada de agonía devastadora, probablemente cortesía de una plétora de costillas fracturadas o magulladas y un brazo roto por el agarre del héroe.
Sin embargo, nada de ese dolor le hizo gritar. No, ese honor era para la sensación de que todo su cuerpo ardía vivo mientras la reacción por el uso excesivo de su Kirk le recorría. Sentía como si lo desgarraran desde las celdas hacia arriba, las malditas grietas moradas que se extendían por su cuerpo pulsando mientras el poder intentaba arrancarse de él. Se había exigido mucho, mucho más en esta pelea de lo que jamás se había atrevido, consumiendo más poder del que siquiera había imaginado posible. Era lo que se le exigía sobrevivir hasta que su demanda de evacuación pudiera ser atendida, aunque hacerlo casi le hubiera matado de todos modos. Pero no fue así. Su cuerpo seguía atormentado por la agonía la siguiente vez que logró un pensamiento coherente, y su visión estaba tan borrosa que no podía saber si la mancha roja que se inclinaba sobre él era el pelo de Kiruka o las vendas de hoyo. Vio un destello de algo morado en el rabillo de su visión, que le provocó un breve destello de terror al ver que la reacción de su Kirk aún no había terminado su curso. Pero entonces notó el amarillo entreés morado, y se dio cuenta de que solo era el teletransportador de pie a un lado. Eso era inusual. El esbirro de All for One rara vez se quedaba después de desplegarlo o recuperarlo. Eso sí, solo había tenido que luchar contra la persona de la que All for One le había ordenado huir al verlo, así que estas no eran circunstancias normales. Kazuo intentó hablar, pero acabó provocando un ataque de tos fenomenalmente desagradable. Tranquilo, señor. La voz de Hoyo le llegó desde arriba, lo que respondió a una de sus preguntas. Estás en muy mal estado. Intenta quedarte quieto, especialmente en el hombro derecho. Casi he parado la hemorragia. Kazuo parpadeó con fuerza, puso los ojos en blanco y luego volvió a mirar a su alrededor. Su visión era ahora mucho más clara, lo que le permitió ver lo devastado que estaba su escondite. Los muebles con los que habían amueblado el viejo búnker subterráneo estaban o bien esparcidos o rotos por el viento, y la pared que debía de estar justo detrás de él estaba muy agrietada. No estaba seguro de si lo había dado o si la onda de presión del puñetazo simplemente había sido tan potente. Sobre él, el rostro de Hoyo, con los ojos muy abiertos, estaba manchado de sangre. El hecho de que su aliado, normalmente apático, pareciera visiblemente molesto fue suficiente para devolverle aún más claridad a la mente. ¿Qué demonios le pasa a mi hombro derecho? Pensó Kazuo alarmado, intentando mover la cabeza a pesar del dolor que le causaba moverse. Ahora que tenía algo que se parecía a lucidez, era fácil notar que su brazo estaba definitivamente gravemente herido. Había un dolor extraño y retorcido como nunca antes había sentido cerca de su hombro, y el miembro más allá le picaba y estaba parcialmente entumecido. Sus ojos se posaron en la enorme salpicadura de sangre donde parecía que tenía el brazo. No lo era. Su hombro desapareció en un torniquete formado por las vendas de Hoyo, que estaban manchadas de un rojo aún más oscuro de lo habitual. Más allá de esas vendas, donde juraría que aún podía sentir sus músculos temblar, había simplemente un muñón cortado limpiamente. Su brazo había desaparecido. Por un segundo nauseabundo, pensó que Olmig se lo había robado. Podría haber respetado eso, si hubiera sido un observador externo. Sin embargo, como víctima, estaba demasiado abrumado por una mezcla embriagadora de horror, indignidad y furia para hacer otra cosa que odiar al hombre. Entonces, una chispa de pensamiento racional rompió la rabia cegadora. No. No, eso no tiene sentido. Su objetivo era claramente arrastrarme de vuelta a través del portal. Aunque decidiera simplemente dejarme lisiada cuando se diera cuenta de que me iba a escapar, nada de lo que pudiera hacer dejaría un corte limpio como la mente de Kazuo iba a 1000 por hora. Así que él no hizo esto. Hoyo no habría tenido el valor de tomar una decisión tan rápida, aunque intentara salvarme. Kiruka y Chojuro podrían haberlo hecho, pero parece que ambos siguen en sus propias misiones. Pero ¿quién? Los ojos de Kazuo se deslizaron hacia Walper. Tú. Kazuo roncó mientras las piezas encajaban en su sitio, su furia burbujeando de nuevo hasta un punto álgido. Ignoró los sonidos de alarma de Hoyo mientras se obligaba a incorporarse a pesar del dolor que eso le causaba. Definitivamente tenía un montón de huesos fracturados, y probablemente una variedad de huesos rotos. ¿Cómo te atreves? Sacó su ejemplar de All for One mientras se lanzaba con toda la velocidad que pudo reunir. Su mano izquierda restante se lanzó hacia la cara del Walper, luego pasó a través de ella y a un espacio más allá. Antes de que pudiera siquiera procesar la absoluta idiotez de meter la mano por otro portal cuando ya había perdido un brazo por uno hoy, ocurrió algo aún peor. Por segunda vez en 2 minutos, una mano se cerró alrededor de su antebrazo. Tisk tisk, 9. Dijo una voz, cargada de diversión. Con una claridad repentina y aterradora, se dio cuenta de lo que había hecho.
No acababa de ofrecer efectivamente su brazo restante al golpear en bandeja de plata. No. No, había hecho algo infinitamente más tonto. Parece que has olvidado tu lugar. Continuó All for One, con la voz volviéndose más oscura. Kurohiri me pertenece. Y intentar quitarle algo a All for One era una forma realmente horrible de suicidio. Debería haber dejado que All Might se lo llevara. Entonces, al menos, podría haber tenido una oportunidad de sobrevivir y escapar. El agarre de All for One cambió. Era como si hubiera 100.000 cuchillos a un pelo de su alma, cada uno dispuesto a desollarlo vivo, a arrancarle cada pedazo de sus huesos, dejarle un cascarón vacío y desnudo sin nada. La copia de Kazuo de All for One era una pálida y patética imitación comparada con el auténtico. Y yo, tragó saliva con dificultad y luego se obligó a hablar con claridad. Lo siento. No pensaba con claridad siguiendo mi pérdida. Un lapsus así no volverá a ocurrir. La mano alrededor de su brazo se apretó más. Kazuo se quedó paralizado, incapaz de respirar hasta que el agarre se aflojó un poco. Eso es, comprensible. All for One respondió con frialdad. All Might suele tener ese efecto en la gente. Como otro que sufrió mucho a manos de él, supongo que puedo, haz la vista gorda, por así decirlo. Aseguraos de que este error no se repita. Kazuo contuvo la risa temblorosa que intentaba subirle por la garganta, y luego la rabia que le seguía de cerca. Odiaba a ese hombre. Odiaba el miedo que provocaba. Odiaba cómo hacía que Kazuo se sintiera como un insecto arrastrándose por la tierra a sus pies. Odiaba el hecho de que nunca sería su igual, ni siquiera con el poder que había recibido al ofrecerse como rata de laboratorio. Pero ese odio no cambiaba nada de su situación actual, especialmente cuando su brazo seguía firmemente en el agarre de All for One. No importaba lo que dijeran, estaba lejos de estar seguro, en la medida en que cualquiera que hubiera visto al antiguo villano pudiera estar alguna vez a salvo de nuevo. Dicho esto, aún queda el asunto de tu pérdida que considerar. All for One continuó, confirmando inmediatamente los temores de Kazuo. El hecho de que fuera contra All Might no cambia el hecho de que tu utilidad ahora es mucho más limitada. Los héroes saben de ti. Presumiblemente tienen tu otro brazo. All for One recalcó ese punto tocando distraídamente con un dedo el brazo restante de Kazuo. Cada impacto ligero como una pluma hacía temblar las hojas contra su alma, como si pudieran resbalar accidentalmente y despedazarlo en cualquier momento. Lo que significa que pueden darse cuenta de lo que te han hecho. Ese es un secreto bastante importante para mí que puedo dejar escapar, Nine. Reprendió All for One. Un fracaso así no es algo que pueda simplemente dejar sin castigo. Al fin y al cabo, sería un mal precedente. Con cruel precisión, las hojas se hundieron en una fracción y luego se retorcieron. El dolor atravesó el ser de Kazuo, pero no se atrevió ni a moverse. Con un destello de agonía, uno de sus quirks fue arrancado y luego las hojas se retrajeron. De repente, sus piernas se sintieron flojas, y tuvo que hacer todo lo posible para no desplomarse en el acto. Por ahora, consideraremos esto un pago inicial suficiente. Esta habilidad meta resultó útil contra All Might, aunque tu uso fuera poco convincente. Sin embargo, estoy seguro de que podré llevarlo a nuevas alturas. Dijo All for One bruscamente. Puedes visitar al doctor para acelerar tu recuperación, aunque tendrás que esperar a un brazo nuevo. Te necesitaré en el futuro, aunque por ahora tus pequeños recados están hechos. Permanece escondido hasta que te llame de nuevo para saldar completamente tu deuda. Sí, mi señor. Kazuo forzó decir entre jadeos entrecortados. Eso dolió casi tanto como la reacción de su don, pero sabía que se había librado con poco más que una palmada en la muñeca. La pérdida del muro de aire fue un golpe, pero solo lo había tenido desde hacía poco tiempo. Gracias por tu misericordia. All for One tarareó con desdén y luego soltó el brazo de Kazuo. Retrocedió tambaleándose y habría caído al suelo si Hoyo no le hubiera sujetado. En cuanto su brazo se soltó, se encontró mirando a los ojos amarillos y luminosos de Kurohiri. La furia volvió a arder, pero esta vez la apagó de inmediato. No escaparía con tan pocas consecuencias una segunda vez. Kurohiri pareció observarle un momento. A pesar de la falta de detalles en sus ojos, de alguna manera sintió que su mirada se posaba en el muñón de su brazo. Pido disculpas por la necesidad de mis acciones. Dijo Kurohiri con suavidad. Si hubiera cerrado la puerta más tarde, habrías muerto o te habrías arrastrado por completo. Kazuo contuvo la respuesta que pesaba en su lengua, pero no pudo evitar que la mueca se le olvidara del rostro. Solo abre el portal a Garaki. Por supuesto. Tomura se inquietaba mientras observaba a All for One revolver su vino, con los dedos deseando desempolvar algo. Idealmente, ese algo habría sido el brazo que le quedaba a Nine, y el resto de él si pudiera salirse con la suya.
El cabrón había estado saliendo y causando estragos a su antojo, mientras Tomura estaba atrapado empujando peones por el tablero y esperando su momento. Claro, su plan de usar a Stein para llamar la atención sobre la liga había salido mal. Sí, solo unos pocos nuevos aliados se habían unido. Pero eso no parecía una razón suficiente para que él, sucesor de All for One, estuviera atrapado en la maldita cola mientras algún imbécil cualquiera podía probar el Kirk de su maestro. Estás pensando muy alto, Tomura. All for One se rió, sonriéndole con clara diversión. ¿No te preguntas por qué tengo tanta paciencia con 9? Tomura se picó torpemente la mejilla, la piel seca desprendiéndose bajo sus uñas raídas. Odiaba lo irregulares que eran, pero su habilidad meta los hacía tan frágiles que se descascaban en todo. Quiero decir, sí. El cabrón está bastante destrozado ahora y aparentemente intentó robar a Kurohiri. Si fuera tú, no me arriesgaría a que volviera a hacer cosas así. Yo simplemente le saquearía el culo y pondría esas meta habilidades para usarlas mejor en otro sitio. Ese será su destino final, siempre que no sea tan tonto como para dejarse capturar. All for One aceptó sin problemas, y luego dio un sorbo a su vino. Sin embargo, aún tiene mucho que ofrecernos hasta entonces. Como el sujeto más estable para recibir una copia de mi habilidad, aunque sea imperfecta, podemos aprender mucho viéndole tras esta batalla. Con los datos que el doctor podrá obtener durante su tratamiento, es bastante probable que el próximo clon sea finalmente completamente viable. Sí. De acuerdo. Así que solo le pinchas el tiempo que sea necesario, luego desnudad para que le hagáis partes. Tomura se encogió de hombros. Aún no veo de qué más te serviría después de eso, a menos que todo lo que dijiste fuera una tontería para asegurarse de que no se resistiera hasta entonces. All for One sonrió con suficiencia como solía hacer cuando estaba complacido, y una luz luminosa de felicidad se extendió por Tomura. Sí. Era, al menos en parte, para calmarlo hasta que estuviera preparado para hacer algún movimiento final con él o sus aliados. All for One inclinó su copa de vino en señal de reconocimiento, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Sin embargo, creo que hay una última tarea para la que está capacitado. Creo que lo disfrutarás tanto como yo. Estará a tu disposición, Tomura. Los nervios de Tomura se detuvieron mientras empezaba a procesar las implicaciones de esa última frase. Tenía algunos planes importantes en marcha, pero estaba claro que su maestro tenía algo concreto en mente. Eso, a su vez, reducía la lista a los planes en los que había prestado especial atención. Las piezas encajaron y Tomura no pudo evitar reírse. Oh. Joder, eso sería glorioso. Estarán todos completamente jodidos y los medios se lo pasarán en grande. Ahora, ¿cómo cambia esto los planes? Tomura empezó a pasear de un lado a otro, con los dedos temblando mientras reorganizaba su tablero mental. Ya tenía bastante poder de fuego preparado, pero añadir la banda de Nine a la mezcla. Sonrió con malicia y alegría, y All for One se rió al verlo. Venga, sí. Sus objetivos no tendrían ninguna oportunidad. Y una vez que no fueran más que manchas de sangre en el suelo o carne de Nomu sobre la mesa de Garaki, el mundo finalmente sentiría el terror que le debía. Kyoka marcaba distraídamente un ritmo con la culata de su bolígrafo mientras intentaba avanzar en su paquete de práctica. La taza de té negro sobre la mesa junto ayudaba bastante, pero tener a Momo como tutora definitivamente ayudaba más. Su amistad no era algo que esperara al principio del curso, pero era fácilmente una de las mejores cosas que había surgido de su tiempo en UA. Desgraciadamente, ninguna cantidad de instrucciones cuidadosas podía atrapar completamente sus pensamientos errantes. En su mayor parte, la cacofonía general del mundo era algo a lo que se había acostumbrado a ignorar. Era una adaptación necesaria, dado su don. Antes de aprender a filtrar el ruido de fondo, había oído muchas cosas que no debía. El drama interminable que eso había causado era un incentivo tremendo para aprender a bloquear esa mierda a menos que tuviera una buena razón para escuchar. Sin embargo, a veces las cosas le llamaban la atención cuando entraba en un nuevo entorno, o cuando algo cambiaba significativamente en su entorno. Por ejemplo, desde el primer día supo que Midoriya y Aoyama eran pequeñas bolas de ansiedad con latidos acelerados. Sabía que Tsuyu tenía un pulso sorprendentemente lento, lo que finalmente atribuía a su naturaleza fría. Incluso podía oír el movimiento del cuerpo de Shoji cada vez que usaba su don. Sin embargo, lo más inquietante era que desde el principio sabía que Olmig claramente no gozaba de buena salud. Su corazón latía rápido y extrañamente torpe, y su respiración, bueno, estaba muy claro que varias cosas no funcionaban bien. Había guardado esa información para sí misma.
Si el héroe número uno estaba asumiendo un papel de profesor porque estaba enfermo o herido, no era su lugar entrometerse. Especialmente cuando la forma en que interactuaba con otros profesores dejaba claro que lo sabían y le cubrían cuando necesitaba salir. Tras esa revelación, ya se había acostumbrado en gran medida a los sonidos de la clase. Eso sí, había habido cambios graduales que había notado durante el semestre, y sabía algunos secretos más que no había pensado oír. Pero en general se había sentido lo suficientemente cómoda con sus compañeros como para bloquear el ruido de fondo. Salvo por 3 destacadas en particular. 2 estaban centrados en Midoriya. Había estado hecho un desastre tras la carrera de rescate, hasta un punto que parecía excesivo por arruinar accidentalmente la carrera entre él y Bakugo. Por otro lado, era obvio que había mucha historia entre ellos, y la propia reacción de Bakugo a la situación había sido extraña, así que probablemente había mucho sin decir. Desde entonces, había mantenido un oído ausente sobre los dos y había notado cómo sus respuestas parecían cambiar en las últimas semanas. La segunda fue temprano en el día, cuando se difundieron las noticias del brote del tártaro. Estaban en mitad de clase de matemáticas cuando su corazón empezó a latir con fuerza de la nada. Por un momento, se preguntó si estaría teniendo un infarto directamente. Pero su rostro estaba en blanco, salvo por unos ojos ligeramente abiertos. Se había ido preocupando cada vez más cuando Ectoplasm le llamó varias veces, y él no respondió en absoluto. Al final lo hizo, y ella habría quedado realmente impresionada de que hubiera conseguido encontrar la respuesta en el momento si no estuviera tan preocupada. Ella le había estado vigilando deliberadamente durante un tiempo después de eso, pero él no había tenido otro episodio así, que ella pudiera ver. Eso, por supuesto, la llevó a la tercera y más reciente cosa que había llamado su atención y se negaba a dejarlo pasar. Kaminari había estado un manojo de nervios todo el día, y su pulso saltaba de forma errática. Él había sido evasivo al respecto durante un tiempo, pero ella finalmente logró entender el núcleo de la cuestión. Su tía había sido llamada a patrullar en una zona que temía que fuera alcanzada por una de las escaladas. Había intentado distraerle de su preocupación, y había notado que otros hacían lo mismo durante el día. Pero entonces llegó la noticia de que realmente había habido otra escalada de tormenta, y había sido una mala escalada. Desde ese momento, Kaminari había estado mirando su móvil cada 2 por 3. Su corazón había sido un constante y bajo trueno durante el resto del día, y no había podido concentrarse del todo en nada más con el latido retumbando en el fondo de su mente. Sinceramente, el hecho de que aún así hubiera optado por asistir a la sesión de estudio era una sorpresa, por mucho que quisiera ayuda. Kyoka salió de sus pensamientos cuando un fuerte estruendo la hizo sobresaltar. Sero le hizo una mueca de disculpa, luego intentó controlar con las manos su té derramado para que no se cayera de la mesa. Momo se apresuró y luego se quitó una tira de papel de cocina del antebrazo para empaparse el desastre. Kyoka miró hacia un lado. Normalmente, eso probablemente le habría ganado a Sero alguna burla de Kaminari. En cambio, estaba mirando su teléfono, con la cara congelada. Su teléfono vibrador, que mostraba el contacto de su madre. Con vacilación, aceptó la llamada. En cuanto Kyoka escuchó los sollozos, lo supo. Por la expresión instantánea de agonía en el rostro de Kaminari, él también. Se levantó de la mesa de golpe, la silla se desplomó tras él mientras se giraba y se dirigía hacia la puerta. Kyoka se quedó mirando un momento, luego se tambaleó y corrió tras él. Los sollozos en el teléfono se entrecortaron y escuchó un ahogado "lo siento" de Ki antes de que continuaran. El aliento de Kaminari siseó como si le hubieran dado un puñetazo, pero no dejó de moverse. Se estrelló de hombro contra las puertas principales de los dormitorios y luego salió tambaleándose bajo la llovizna que había más allá. Kyoka se coló por las puertas al oír al resto del grupo de estudio llamar desde el salón, pero no se detuvo en responder. Delante de ella, Kaminari corría por la carretera, el agua salpicando alrededor de sus pies. Desafortunadamente, las zapatillas de la residencia no estaban diseñadas para correr, y mucho menos para condiciones de lluvia. Tropezó, luego se desplomó hacia adelante con un grito sorprendido, una zapatilla se le cayó y el móvil salió volando mientras caía en un charco con un chapoteo. Cuando no se levantó en los pocos segundos que Kyoka tardó en alcanzarlo, casi resbalando cuando sus propias zapatillas no lograron adherirse, temió que se hubiera noqueado. Una conmoción cerebral ciertamente no mejoraría su situación. Por suerte, una rápida comprobación le demostró que estaba equivocada. Aunque tenía un rasguño bastante feo en las manos y la mandíbula, estaba muy consciente. Sin embargo, también estaba acurrucado de lado en un charco, con los ojos cerrados y los dientes al descubierto en una mueca de Rike.
Se estremeció, ya fuera por el frío o por su desesperado intento de contener sus propios sollozos. ¿Kaminari? Preguntó, sin saber ni por dónde empezar. Confortar a la gente nunca había sido uno de sus puntos fuertes, ni siquiera después de los cursos en UA. ¿Estás? No, claro que no estás bien, pregunta tonta. Oye, vamos a llevarte de vuelta a los dormitorios, no. Kaminari soltó con dureza, luego aspiró aire entre los dientes. Con un tirón, se obligó a ponerse en manos y rodillas. Necesito llegar a Osaka. Tía, ella está, no puedo, tienen que haberse equivocado y ella está por ahí en algún sitio. No está, no puede, se tambaleó para ponerse en pie y luego intentó apartarse de ella. Ella le detuvo agarrándole del hombro, tirando de él para evitar que saliera corriendo otra vez. Giró la cabeza, el pelo pegado a la cara y los ojos abiertos y enrojecidos. Su boca empezó a abrirse, la caída en las comisuras prometía que lo que dijera no sería agradable. Antes de darse cuenta de lo que hacía, lo abrazó. Por la forma en que Kaminari se quedó paralizado como un ciervo en los faros, y la forma en que literalmente podía oír su corazón saltarse un latido, eso le sorprendió tanto a él como a ella. Si realmente hubiera tenido un plan, desde luego no habría sido este. Normalmente no era del tipo cariñoso ni en el mejor de los casos, y mucho menos cuando estaba estresada. Sin embargo, para su sorpresa, realmente parecía funcionar. Tras un momento, se dejó caer contra ella, sus respiraciones se volvieron entrecortadas mientras empezaba a perder la lucha contra las lágrimas. Simplemente no puede ser, no puede. El cuerpo de Kaminari temblaba mientras sus hombros se agitaban. Algo caliente salpicó su mejilla antes de que la lluvia la arrastrara. Un momento después, la presa se rompió. Con un sollozo ahogado, sus brazos la rodearon mientras su cabeza caía sobre su hombro. La abrazó fuerte, como si temiera que desapareciera si no lo hacía. Con cuidado, los bajó hasta que se arrodillaron en el suelo, descartando los pensamientos de llevarlo de vuelta a los dormitorios. Kaminari necesitaba esto, y ella no iba a empeorar las cosas intentando que se moviera. Con delicadeza, empezó a frotarle la espalda entre los hombros, igual que su madre lo había hecho con ella cuando lo necesitaba. Lo abrazó mientras sus lágrimas seguían cayendo como la lluvia. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.